En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Hemos tomado el avión y nos vamos a ir a un país hermano, a un país que queremos mucho también, y estamos con Adolfo Álvaro desde Madrid, España. Entiendo yo que, Adolfo, ¿estás en Madrid o estás en qué parte del mundo? Muy buenas tardes desde España. Me encuentro en Madrid. Qué bueno. Prácticamente ya concentrado para la final de la Champions de dentro de una semana. Bueno, ya eso lo conversaremos, Adolfo, seguramente. Espero invitarte ya después que el 28 campeón del Madrid. Hay que decirlo abiertamente, que así campeones, porque bueno, compartimos el mismo gusto por el mismo equipo y ojalá que así sea que el Madrid campeone. Pero vamos a hablar de cosas que quisiéramos que seamos alegres, pero también es cierto. ¿Cómo va la situación allá en España, Adolfo? Porque y en Europa en general, porque aquí en Perú, por ejemplo, estamos ya en una tasa de inflación del 8%. Algunos, hemos tenido un economista, un profesor, que ya nos dicen que probablemente lleguemos al 10% en el caso peruano. España está por ahí. Hay una crisis política. Nos hemos enterado que al parecer hay elecciones en Andalucía, que es una zona de España, y por ahí parece que una candidatura se está cayendo por un tema de inscripción, no lo sé. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va el pueblo español y el pueblo en realidad también europeo por la guerra de Ucrania, ¿no? No Croacia, como dice nuestro presidente, sino Ucrania con Rusia. Bueno, en primer lugar, que como siempre, un fuerte saludo para todos los televidentes allá en el Perú, en un territorio, un país muy querido por mí, y que desde luego aquí en España hay una gran comunidad peruana con la que nos sentimos muy fuertemente ligados. Que por cierto, adelante con el repechaje, porque Perú irá al Mundial. Dicho lo anterior, pasemos a la pregunta. La situación en Europa, y España es uno de los países en este sentido más afectados, está siendo muy complicado en los últimos meses. Si bien es verdad que la crisis económica en España y en Europa es anterior a las operaciones militares en Ucrania a partir del mes de febrero, lo cierto es que hemos sufrido un recrudecimiento en estos últimos 2 meses. Las causas son varias y es importante señalar cuáles son los motivos. Por un lado, debemos de partir de un elemento que es ya sistémico, que ha sido la crisis de deuda, que ahora se llama la crisis de todo, derivado de la creación de dinero fiat, es decir, de una liquidez excesiva generada por los bancos centrales, por la Reserva Federal de los Estados Unidos y también por el Banco Central Europeo, que ha generado al final una situación insostenible a nivel económico. Esto ha devengado, entre otras cosas, que el sistema productivo esté colapsado. Aquí se habla de una figura que es las empresas zombies, que son empresas que solo existen como consecuencia de las ayudas que reciben de fondos públicos, lo cual genera una enorme inoperancia. Y una crisis ya de ámbito, por ejemplo, en sectores como el inmobiliario, que a partir del otoño todas las previsiones señalan que estallan. Esto sería muy parecido a lo ocurrido en los años 2007 y 2008, si no fuera porque además estamos teniendo una crisis derivada de sectores primarios y de energía. Y contrariamente a lo que se nos está señalando, esta crisis no es consecuencia de la guerra en Ucrania. Lo único que ha significado la guerra en Ucrania es el escollo que ha hecho saltar todos los errores acumulados en las últimas 2 décadas en Europa. ¿Por qué? Imagínense ustedes que durante 25 o 30 años hablamos de que las centrales nucleares son malas y se empiezan a desmantelar.
menos en práctica. Y ahora resulta que la Comisión Europea, que es algo así como un gobierno de Europa, que no es elegido por nadie, porque, para que lo sepan ustedes, en Perú, cuando en Europa votamos al Parlamento Europeo, esos parlamentarios no eligen a la Comisión Europea. La Comisión Europea la eligen supuestamente los gobiernos. Pues como les decía, ahora la Comisión Europea empieza a considerar la energía nuclear verde. Además de todo eso, estamos quemando carbón. Y además de todo eso, tenemos un enorme problema con el petróleo. Esta situación ha generado una subida escandalosa de todos los precios. La inflación ahora mismo está desbocada. Se esperan los 2 dígitos dentro de poco, y eso que las cuentas públicas en Europa están continuamente maquilladas. Y lo que sí es cierto es que hay una crisis de consumo, muy parecida, por cierto, a la que se ha producido en el último trimestre en Estados Unidos. Si, como todo parece, en Estados Unidos hay 2 cuatrimestres seguidos en el que el crecimiento es negativo y entra en recesión, la situación en Europa va a ser muy, muy complicada. Interesante lo que mencionas sobre la crisis económica y todo lo que conlleva a ello. Y entremos un poquito a tu país, Adolfo, porque aparte, bueno, compartimos cultura, idioma, costumbres incluso, aunque a algunos de repente no les gusten algunas costumbres que España tiene y que en el Perú se da también, ¿no? Y es totalmente respetable. Pero también ha venido una sensación, es lo que analizamos desde los medios de comunicación de aquí, y nos acercamos a la prensa española concretamente, que hay una especie de que hay un nuevo resurgir del Partido Popular, ¿no? Tú, como consultor político, podrías analizar con la llegada de este señor como Feijóo, parece que se van recomponiendo y están haciendo un cogobierno en Castilla y León con Vox, pero ahora hay elecciones en Andalucía y nos ha llegado la noticia que al parecer la candidata de Vox, la señora Macarena Olona, no va a estar parece que no puede presentarse. ¿Cómo es ese caso? ¿O todavía puede? No sé si nos puedes comentar un poquito sobre esto y la importancia de estas elecciones de Andalucía, siendo un bastión de muchos años del Partido Socialista, entiendo yo. Si me permite, Gustavo, yo para todos los televidentes es importante hacer dar un par de pasos atrás para entender lo que está ocurriendo ahora mismo, porque hay muchos intereses creados y tiene mucho que ver también con algo que en la última entrevista comentamos cuando hablamos de las elecciones francesas, y es el tensionamiento entre lo que denominaríamos fuerzas globalistas y fuerzas antiglobalistas y patriotas. Estas 2 últimas no son iguales, pero sí que es verdad que tienen un enemigo común, que en este caso serían las fuerzas globalistas. Me refiero a esto porque la situación de las elecciones en Andalucía, que como bien ha señalado es una de las regiones más importantes de España y son unas elecciones al Parlamento regional, vienen precedidas de una situación de crisis que a nivel político arrastra a España desde hace aproximadamente 2 años. Las últimas elecciones generales dieron el gobierno al actual presidente Pedro Sánchez, nominalmente del Partido Socialista, aunque en la práctica actúa de una forma presidencialista, donde el partido prácticamente es inexistente, y para gobernar llegó a una coalición que al principio se le denominó coalición Frankenstein, porque unía a todo el arco parlamentario español, con excepción de lo que sería o se denominaba clásicamente como la derecha, pero que en la práctica lo que han o tienen en común son fundamentalmente los elementos de la Agenda 2030. Es verdaderamente sorprendente, por poner un caso, que partidos de corte independentista, por ejemplo los herederos de lo que fue la organización terrorista ETA, coincidan al pie de la letra con los postulados de la agenda globalista, con el presidente del gobierno. Esto viene mucho a decir que en Europa y España también la vieja definición de izquierda-derecha cada vez está más difundida. Y digo esto porque el proceso de elecciones territoriales
que acabarán dentro de un par de años aproximadamente, si no hay elecciones anticipadas, con las elecciones generales, en el fondo están poniendo encima de la mesa los primeros arrebatos de una batalla que ya no es la clásica entre organizaciones de derecha y organizaciones de izquierda. Aquí estamos hablando más de organizaciones de corte globalista frente a colectivos que llamaríamos patriotas y también colectivos antiglobalistas. Y en estos hay transversalidad, es decir, hay gente que antes se encontraría en la derecha clásica, en la izquierda, en la ultraizquierda, incluso hasta en la extrema derecha. Y en los antiglobalistas y patriotas también. Y digo esto porque es importante para entender las elecciones en Andalucía. En Andalucía desde el año 2018 gobierna en coalición el Partido Popular. Es el partido clásico de la derecha española o del centro derecha, cuyo gobierno se sustentaba en un partido que ya ex extinto, que se llamaba Ciudadanos, una organización globalista absoluta que precisamente por su descaro en apoyar estas políticas de la Agenda 2030 en apenas año y medio se ha desplomado. Desapareció en las anteriores elecciones en Castilla y León y prácticamente desaparecerá en Andalucía en las que se celebrarán el próximo día 19 de junio. Y sorprendentemente, el enfrentamiento político en estas elecciones, como tú estabas señalando, no es entre las dos principales fuerzas tradicionales, que serían el Partido Socialista y el Partido Popular, socialistas a la izquierda, Partido Popular a la derecha, sino esencialmente entre Vox y los demás. Y esto, señores televidentes, es el elemento de la batalla globalistas antiglobalistas. Quizá, como les decía anteriormente, todo tenga matices y todo tenga perfiles. Pero lo que es cierto es que es sorprendente que, por ejemplo, los medios de comunicación de masas controlados esencialmente, como les indiqué cuando hablamos de Francia, por fondos de inversión americanos, fundamentalmente BlackRock, Vanguard, obviamente organizaciones globalistas absolutas con grandes intereses internacionales, por ejemplo, pretendían casi siempre realizar debates electorales en que no estuviese la candidata de Vox, de la que ahora hablaremos, Macarena Olona. Parece extraño. Lo cual muestra esta dicotomía política. Y muestra, como te señalaba Gustavo al hablar de las elecciones en Francia, que el sistema continúa muy interesado en mantener en la opinión pública la sensación de que estamos en el tradicional enfrentamiento derecha-izquierda. Pero la realidad es que los votantes ya no se lo creen. Igual que pasó en Castilla y León, que es un territorio clásico de España, muy agrario. Andalucía, una región española por excelencia, donde el sentimiento español es muy importante, también se ha detectado. Por tanto, si no vemos esta fórmula, lo que ahora hablaremos de los resultados electorales puede quedar muy distorsionado, que por cierto es uno de los intereses de los grandes partidos. Entrando más al detalle, es evidente que los medios de comunicación están al servicio de determinados intereses. Ahora, el denominado Partido Popular o derecha clásica parecería, y digo parecería, que está aumentando en votos gracias a la llegada de un nuevo líder, una persona llamada Feijóo. Pero esto no se corresponde, y cualquier analista lo sabe, con la realidad. ¿Por qué? Porque ha habido una reposición de fuerzas de un partido que ha desaparecido y que llegó a tener pues, una fuerza muy grande en Andalucía, que era este partido denominado Ciudadanos, que por cierto era socio de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Tenía, para que se hagan ustedes una idea, el Partido Popular en las anteriores elecciones en el Parlamento andaluz llegó a tener 33 escaños y este partido ya extinto todavía tiene 21 hasta 19, lo cual estamos hablando de un partido fuerte. Perdón, 26 tenía el Partido Popular y 21 el otro partido, que tenía 33 era el Partido Socialista. Claro, estos 21 que ahora desaparecen se tienen que repartir. Y el reparto es una parte al Partido Popular, muy poquitos al Partido Socialista
y otra parte hay un corrimiento a Vox, que sube en Andalucía. ¿Por qué lo de Macarena Olona? La pregunta que me realizabas. Sí, es cierto, se ha planteado la situación de Macarena Olona derivado de que ella, pues estaba en otra provincia de España y claro, pues en fin, que se presente candidata a la presidenta de la Junta. Digamos que una búsqueda de un elemento especialmente rebuscado, que tiene más una finalidad de generar lo que se suele llamar en consultoría política aspectos negativos sobre el candidato. A día de hoy ella sigue siendo candidata a la Junta de Andalucía por el partido Vox. No sabemos qué ocurrirá, pero parecería muy, muy, muy complicado y sobre todo yo creo que además sería muy perjudicial para los otros candidatos el hecho de que se impidiese a la candidata de Vox participar. No creo que perjudicase a la marca, más al contrario. Podría generar todavía un elemento que Vox ha conseguido, por eso yo hablaba antes de patriotas y antiglobalistas. Vox, en cierta medida en España, ahora mismo es el partido antisistema. Le vota también gente que está en contra del sistema. Por tanto, vamos a ver, creo que forma parte de esta batalla. Y por dar un paso más, ¿qué va a pasar? Todas las encuestas señalan que el Partido Popular va a ganar las elecciones, es decir, subirá en votos, va a ganar las elecciones y superará al Partido Socialista, que fue el ganador nominal de las elecciones del 2018. Según en España las encuestas están, o las encuestadoras están totalmente al servicio de unos partidos, como en casi todos los sitios, pero en España es quizá en estos últimos años demasiado exagerado. Y estamos hablando de una franja que podría estar en torno al 30% de los votos, lo que podría tener el Partido Popular. El Partido Socialista tendría una bajada. Esa bajada tiene mucho que ver también con un hastío general con la política general del gobierno. Piensen ustedes que la política que ha llevado el gobierno de España durante lo que fue en su momento la crisis de la pandemia y lo que ha pasado ha generado muchísimo rechazo, además transversal. Y hay una subida de Vox. Vox podría estar en torno al 20%, pero algunas encuestas lo sitúan aquí. De producirse esa situación, obviamente, al Partido Popular no le quedaría otro remedio para poder seguir gobernando que pactar con Vox, como ha hecho en Castilla y León. Sin embargo, aquí yo, Gustavo, te señalaría tres incógnitas. Insisto, con independencia de quién sea el candidato, porque una de las grandes cosas que ha conseguido Vox es generar marca al margen de los políticos. Es decir, seguramente, si en España preguntas quién es Santiago Abascal, que es el líder de Vox, lo conoce la gente relativamente. A Vox le conocen seguro. Y mucha gente no conoce quién es Macarena Olona. Por mucho que evidentemente los entornos más próximos y se hable de que es una diputada con mucha proyección, pero es relevante, por tanto, creo que eso tiene su aspecto. Lo que señalaba, lo lógico indicaría, si utilizásemos los cánones tradicionales de un partido de derechas o de centro derecha, como el Partido Popular, pactase con lo que se denomina un partido quizá con una posición más nacional, al que se le dice que es de extrema derecha, cuando realmente no se sitúa en ese entorno lo que sería extrema derecha tradicional, ¿no? Pero el problema está, como te comentaba, que el Partido Popular es un partido globalista. Y Vox, al menos una parte de Vox, y esto es un elemento del que si tendremos tiempo hablaré algún segundo, no lo es. Y esto ha generado una enorme crisis. Perfecto. Adolfo, interesantísimo el mensaje y el panorama. Y mucha gente se puede preguntar en el Perú por qué te hemos preguntado esto. Y ya dejo la pregunta para acá a unas semanas podamos entrevistarte nuevamente. Porque siempre es bueno analizar lo que pasa en otros lugares para que no nos pase lo mismo, ¿no? No nos pase lo mismo o aprendamos. Y nosotros también estamos muy próximos a elecciones municipales y regionales y vamos a ver qué se plantea.
De acá te mando un abrazo, Adolfo. Gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, sé que ha sido un sacrificio. Bueno, allá son más de las 10 de la noche ya. Van a ser cerca de las 11, si no me equivoco. Así que bueno, muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche para ti. Y te invitamos seguramente en unas próximas semanas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.